llega hasta un punto máximo y empieza a descender. ¿Por qué? Porque hay una gravedad. Conocen las ecuaciones de parabólico. Ustedes las conocen, tenemos que demostrarlas, pero ahora las vamos a usar así, sin demostrarlas. Y lo que se quiere es calcular el radio de curvatura, nos decía, cuando la altura máxima se reduce, creo, a un tercio. Sí, cuando la altura es un tercio de la altura máxima. Nosotros sabemos que en nuestro movimiento parabólico, esta es la altura máxima. Si esta altura máxima la dividimos entre 3 aproximadamente aquí, en ese punto nosotros queremos calcular nuestro radio de curvatura. ¿Qué es el radio de curvatura? Es el radio de una circunferencia siempre y cuando esa circunferencia sea la más grande y además, ¿cuál es la otra característica? Chicos, ¿cuál es la característica del radio de curvatura? Es el radio de una circunferencia que sea la más grande, pero que además de ser la más grande, ¿cómo tiene que ser? Que toque en un punto. Correcto, que toque en un punto o tangente, ¿no? Es lo mismo. Entonces, aproximadamente ese radio queremos de esa circunferencia. Pero si ustedes quisieran también para comparar resultados y analizar un poquito más, calcular el radio de curvatura en el punto más alto. De hecho, sabemos que el radio de curvatura en el punto más alto, que es aquí, está nuestra tangente, más o menos ahí, es menor que el radio de curvatura a un tercio de la altura máxima. Ahora, ¿qué hacemos para calcular el radio de curvatura? ¿Qué ecuaciones tenemos para el radio de curvatura? Por favor, me hacen recuerdo de las ecuaciones del radio de curvatura. La curva es igual a 1 más la derivada de primera ¿Me curva. hacen recuerdo? Pero ahí está. 1 más la primera derivada al cuadrado, todo a la potencia 3 medios, sobre la segunda derivada. Por ejemplo, tenemos dos relaciones. Habíamos dicho, una es esa, la que dice su compañero, y la otra, no sé si la pusimos aquí. No la pusimos todavía. No la pusimos, pero está en el videíto, ¿no? La anotaremos aquí. La vamos a anotar. No vamos a anotar la que ha dicho su compañero ahora. Aquí está, la tenemos. Fíjense, el radio de curvatura es lo que dijo su compañero, 1 más y' al cuadrado elevado a la 3 medios sobre y2', donde ustedes ya saben qué es y. Y es la derivada de la ecuación de la trayectoria, etc. Pero ahora quiero que usen esta. Pueden utilizar la otra también, pero yo quiero que ahora resolvamos utilizando esta relación. ¿Y qué nos dice esta relación? Nos dice que el radio de curvatura es todo esto, rapidez al cuadrado sobre la aceleración normal. Se me ha ido. Se me fue. ¿Dónde está mi ecuación? Perdón. Esta quiero que utilicemos. Para eso tenemos que calcular la rapidez al cuadrado y tenemos que calcular la aceleración normal. Y la aceleración normal, nosotros sabemos que es tangente a la trayectoria, pero ahora vamos a empezar calculando la rapidez. Y si ustedes quieren calcular la rapidez, acá, en este punto, a un tercio de la altura, necesitan para la rapidez la componente X de la velocidad y la componente Y. Para calcular esa componente Y requieren el tiempo. Y para calcular ese tiempo, ustedes requieren saber cuánto es la altura, cuánto es un tercio de la altura máxima. Y para eso necesitan conocer la altura máxima. Entonces, antes de entrar al radio de curvatura, para que recuerden
su análisis de movimiento parabólico, quiero que ahora en una hojita calculen ustedes el tiempo, la velocidad, la componente y de la velocidad, la componente x de la velocidad, 3 resultados por firmita, cuando la altura es 1/3 de la altura máxima. Manos a la obra, empiezan a hacer el que tenga esos 3 resultados, me dice. No con ecuaciones directas, ¿no? Tienen que partir de las ecuaciones básicas de movimiento parabólico. Ya, pónganse a hacer. Repito, quiero que calculen el tiempo, la componente y de la velocidad, la componente x de la velocidad, cuando la altura es 1/3 de la altura máxima. Bajo estas ecuaciones, copiense por favor las ecuaciones. Aquí está, para estas ecuaciones, para este movimiento parabólico. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, Lisa. Y una pregunta. Dime. De la Y, el segundo, ¿cómo se dice eso? ¿Es aceleración? Esto es 4. Las unidades pueden olvidarse. Entonces, 4t menos 4.9t al cuadrado. De esa forma, tómenlo. A ver. Presten atención. ¿Se están confundiendo con estas ecuaciones? Sí, explica por favor. Préstenme atención. Hagamos el 12, ¿ya? Y el 12 nos va a permitir reducir el 13, saber cómo se hace el 13. Fíjense qué dice el 12. Calcular el radio de curvatura de una partícula que describe una trayectoria parabólica en el plano XY cuando su alcance horizontal corresponde a 1/3. Cámbienle aquí, cuando su altura corresponde a 1/3 de la altura máxima. Si inicialmente tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo y un ángulo de 30. ¿Con eso está más claro? ¿Está más claro o está más confuso? ¿Está más claro? Me he confundido. ¿Estás confundido ya? Escuchen, hagan esto. Vamos a poner paso a paso. Calcular, no quiero que calculen todavía. Vamos a llegar a ese enunciado, pero primero quiero que hagan esto. Calcular, voy a anotarlo, el tiempo, coma, componentes y las componentes de la velocidad, o sea, la X y la Y, cuando su altura es igual a 1/3 de la altura máxima. A 1/3 de la altura máxima. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro esto? Sí, inicialmente tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo y un ángulo de 30. Creo que sí, ¿no? Esto está claro. ¿Sí o no? Sí. Sí, ahora sí pueden hacer, por favor.
¿Qué debe pasar? Velocidad X y Y ya saqué, pero el tiempo, ¿cómo se sería? ¿Y cómo has sacado velocidad X y Y sin el tiempo? La X está bien, la Y, pero ¿cómo has sacado sin el tiempo? Por el vector posición me basé. Con estos datos, ¿no? No con los anteriores. Con estos datos tienes que hacer.
Inge, Dime. ¿puede grabar la clase, por favor? Ya, cuando empecemos me hacen recuerdo, por favor. Ya, ¿quién tiene el resultado? ¿Quién tiene el resultado, por favor? Altura máxima es igual a 3.81. ¿Los demás alguien ha sacado algo parecido? $3.81 nos dice su compañero. Chicos, ¿alguien ha sacado ese resultado? ¿Están haciendo o están medios perdidos? Para guiarles y que avancemos, por favor. A mí creo que me salió 0.35. La altura máxima. Sí. A ver, revisaremos. Voy a compartir de nuevo pantalla. Las ecuaciones tal vez no las están manejando bien. ¿Qué tenemos como datos? Recuérdenme, por favor, los datos que tenemos. ¿Qué tenemos como datos? Velocidad inicial a 10 metros sobre segundos. ¿Ya? Ángulo de 30 grados. ¿Ese ángulo es el ángulo inicial? Sí. Chicos, WhatsApp están mis respuestas. no, directo, por favor, aquí me van diciendo. Ya. Ahora venimos acá a nuestro documento, aquí está. Estamos primero calculando esto, es un ejercicio de parabólico, todavía no estamos entrando a lo que hemos visto. Radio de curvatura, todavía no. La velocidad inicial es 10 y el ángulo es θ. Lo que tienen que calcular primero es la altura máxima. Para calcular la altura máxima, ustedes ya saben que la condición es que la componente y de la velocidad se hace 0, ¿no? Ustedes dicen, como quiero altura máxima, en mis ecuaciones de parabólico, tengo que ir a la ecuación de y. Esta sería la ecuación de y. Esta, la del medio, esta. En esta ecuación quiero esta altura máxima, necesito la velocidad inicial y, aquí la velocidad inicial y necesito el tiempo.
no tengo nada de esto, solo tengo la gravedad y tengo la posición inicial. Para calcular el tiempo y la velocidad inicial y analizo, ¿qué puedo hacer? El tiempo es el tiempo transcurrido hasta que la partícula llega a tener esa altura máxima. Entonces necesitamos conocer algo y sabemos que la altura es máxima cuando la velocidad y se hace cero, porque en el punto más alto sabemos que su componente solo es la x. Como esta es la condición, tenemos que buscar una ecuación donde esté esta variable que se va a hacer cero. Y la única es esta, la tercera. Aquí ustedes dicen B es cero. A partir de este B0, de aquí despejan el tiempo. Pero les falta la velocidad inicial y. Y la velocidad inicial y, ustedes saben que la pueden sacar descomponiendo la velocidad inicial, porque la velocidad inicial es un vectorcito que tiene tamaño 10, ángulo de 30 grados, aproximadamente así. Y se ve que este vectorcito tiene una componente X y tiene una componente Y. Esa componente Y es la que necesitamos aquí, de este vectorcito inicial. Y esa componente Y se encuentra por descomposición de vectores, multiplicando la velocidad inicial, que es 10, por el seno del ángulo inicial, si es que hablamos de la velocidad inicial. No, si esto es velocidad inicial, esto es inicial y esto también es inicial. Si es la velocidad en cualquier punto, esto es inicial, esto es la velocidad en cualquier punto y este es el ángulo en cualquier punto. Pero como nosotros queremos la inicial, reemplazamos aquí, tenemos la velocidad, tenemos el ángulo, podemos calcular esta velocidad inicial. De esa forma encuentran el tiempo en el cual la partícula alcanza su altura máxima. Pero ustedes no quieren el tiempo, quieren la altura. Vienen a esta ecuación de altura, ya tienen el tiempo, ya tienen la velocidad inicial y encuentran esa altura máxima. Hay ecuaciones, hay una ecuación o varias, no recuerdo, que les dice altura máxima es y les da directamente una fórmula, ¿no? Ustedes tienen que partir de estas básicas. Es más, no las hemos demostrado. Estas las estamos tomando de lo que han avanzado en su curso preparatorio o lo que han estudiado ustedes, pero no las hemos demostrado. Está pendiente la demostración de esto. Tenemos que demostrar de dónde salen estas ecuaciones para poder utilizarlas. Ya, entonces ahora las estamos utilizando directo. Bajo ese análisis, díganme el valor de la altura máxima. ¿Cuánto le sale la altura máxima, por favor? Teníamos dos resultados, el que no ha hecho bien, que verifique, y el que está seguro que ha hecho mediante el procedimiento que indiqué, me da el resultado. ¿Cuánto sale? A mí me sale 1.7. 1.7. 1.27 metros. 1.27. Hay mucha diferencia. 1.27 igual me sale. Ya. El de 1.7, por favor, volvé a verificar. 1.27. Ya. 1.27. Estoy confiando, por favor, en ustedes, ¿ya? Entonces, nosotros lo que queremos es que la altura sea igual a 1/3 de la altura máxima. Entonces, para nosotros, Y tiene que ser igual a 1/3 de la altura máxima. Esta altura máxima dividido entre 3. ¿Cuánto es 1.27 entre 3, por favor? 0,4. Ya, esto es 0,4 metros. O sea, para nosotros la altura es 0,4. Ahora, para esta altura, ustedes lo que tienen que calcular es el tiempo. ¿Qué tiempo ha transcurrido en llegar a 0,4? Tienen que calcular la componente Y de la velocidad y la componente X. Les pregunto, la componente X de la velocidad inicial,
va a ser la misma que la componente X de la velocidad a la altura de 0.4 metros. Sí. Sí, entonces la componente X ya está, ya la podemos tener. Control C y vamos a venir aquí, Control V, ups, se clichó. Entonces aquí vamos a escribir eso y fíjense, la componente X ya la tenemos, es la velocidad inicial por el coseno. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿Han sacado? Todavía no. 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. 5 raíz de 3, ya. Metros sobre segundo, ¿no? Y la componente Y de la velocidad, pero a la altura de 0.4 metros, esta componente Y ya no la inicial, en ese caso necesitaríamos la rapidez, pero no tenemos. Entonces, para esta componente Y nos podemos ir a esta ecuación. Fíjense, la componente Y de la velocidad, aquí me falta un subíndice, es la velocidad inicial Y menos G por T. ¿Tenemos la velocidad inicial Y? Tenemos. Pero lo que no tenemos es el tiempo transcurrido para estos 0.4 metros. Entonces calculan el tiempo transcurrido para los 0.4 metros. ¿Y cómo pueden calcular ese tiempo? Con la segunda ecuación. Porque ustedes quieren el tiempo para una altura de 0.4 metros. Entonces, en esta ecuación, reemplazan y calculan el tiempo. ¿Alguien tiene el tiempo para 0.4 metros? No estoy seguro, sale dos tiempos. El primero es 0.92 y el segundo 0.09. El tiempo transcurrido. Ya, los demás, por favor, vayan haciendo. 0.92 y 0.09. 0.09. Por favor, verifiquen ese valor de tiempo. Transcurrido. Verifiquen ese valor de tiempo, por favor. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Qué están haciendo? Para que no los moleste. ¿Están haciendo? Hablen. Sí. Me sale igual 0.93 y 0.8. Ya, 0.93 y 0.8. ¿Cuál tomamos y qué significa que tengamos estos dos resultados? 0.08 diré. 0.08, perfecto. ¿Cuál tomamos y qué significa tener estos dos resultados, por favor? Interpreten esos resultados. Ya saben que la parte matemática está bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer un análisis siempre físico. ¿Qué significa? Significa que alcanza la altura máxima dos veces. Físicamente podría... ¿Este tiempo que han calculado es el tiempo para la altura máxima o es el tiempo para un tercio de la altura máxima?
Para un tercio de la un altura tercio. máxima. Para un tercio de la altura máxima. Entonces, si esta es la altura máxima en este dibujito, más o menos un tercio, donde estaría más o menos el un tercio va a estar a esta altura, a ojímetro, ¿ya? Entonces, claramente se puede ver que la partícula alcanza esta altura tanto en la subida como en la bajada. Eso significa la existencia de los dos tiempos. ¿Cuál toman? Han visto el enunciado. Bajo el enunciado que ustedes tienen, ¿cuál toman? El 0,08. Su compañero dice el 0,08. ¿Qué dicen los demás? El 0,08, ¿por qué el 0,08 y no el otro? Los dos no son válidos, ¿en qué? Los dos son válidos. Los dos son válidos. Queremos encontrar el radio de curvatura, ¿no? Entonces, aquí o acá, como es simétrica la parábola, el radio de curvatura va a ser el mismo. Podrían tomar cualquiera, pero normalmente se toma el primero, porque es más pequeño. No sé, se toma el primero, pero en este caso podrían tomar cualquiera si no se les especifica, a menos que en el enunciado les digan, por ejemplo, en la subida o en la bajada. Si se les dice en la bajada, ahí les obligan a tomar el segundo, ¿ya? Ese es el tiempo. Con este tiempo, lo que les había pedido es que calculen ustedes la componente X y la componente Y de la velocidad justamente aquí a un tercio. Eso queremos. La componente X ya la tenemos porque ustedes me han dicho que es la misma en cualquier punto. La componente Y no la tenemos, pero como ya tienen el tiempo, calculen por favor esta componente Y con cualquiera de los dos tiempos. A ver, hagan con cualquiera de los dos tiempos. Y me dicen. 4.118. El segundo tiempo. Para el segundo tiempo, ya. Y para el primer tiempo, por favor, alguien que calcule. 0.51. No, tiene que salir lo mismo con ambos tiempos. Algo anda mal. Menos 4.114. Correcto. Por ambos sale lo mismo, ¿no? Solo que uno sale positivo y el otro sale negativo. Pero tiene que ser lo mismo. El otro me sale 4.216. Correcto. Entonces, fíjense, si esa parte de análisis, por favor, siempre háganla, ¿ya? No reemplacen directamente fórmulas. Si utilizamos este tiempo o este tiempo, esta componente Y de la velocidad en módulo nos va a salir lo mismo, solamente que una va a estar hacia abajo y la otra va a estar hacia arriba, como está en la gráfica. Este está hacia arriba y este está hacia abajo, pero en magnitud son las mismas. Ya tenemos la componente X y la componente Y y ya tenemos el tiempo. Perfecto. Pero ahora, fíjense todo lo que hemos hecho como introducción para nuestro ejercicio real. Nuestro ejercicio real no es esto. Voy a borrar eso. Nuestro ejercicio real es calcular el radio de curvatura para esta velocidad inicial y para este ángulo inicial cuando la altura es un tercio. Y para calcular el radio de curvatura, nosotros hemos recordado que el radio de curvatura es la rapidez al cuadrado sobre la aceleración normal. Y la rapidez es la raíz cuadrada de la componente X más la componente Y. Pero esta rapidez, ¿dónde? A un tercio de la altura, justamente aquí. Entonces aquí necesito conocer la componente X y la componente Y, que ya la tenemos. ¿Cuánto me han dicho la componente Y para reemplazar, por favor, acá? 5. La componente Y, ¿cuánto me han dicho? En módulo. 5. ¿Cuánto? No, me han dicho hace ratito, la componente Y de la velocidad, ¿cuánto es? 4.216. 4.216. 22 voy a poner, ¿ya? Es que no la anoté, por eso les estoy preguntando. Ahora,
con el valor de estas componentes, porque estas dos son estos vectorcitos a 1/3 de la altura, ¿no? Fíjense todo lo que hemos hecho para sacar eso. Calculen la rapidez. Por favor, calculen la rapidez, que es Pitágoras de estas dos componentes. ¿Cuánto sale, por favor? 9.62. ¿Alguien más ha sacado ese resultado? ¿Están de acuerdo con el 9.62 los demás? Para anotarlo, por favor, vayamos verificando. 9.63. 63, entonces. Sí, ya saben, utilicen las reglas de redondeo, ¿ya? 9.63. Listo, ya tenemos la rapidez. ¿Qué nos falta para el radio de curvatura? ¿Qué nos falta? Aceleración normal. ¿O no? Aceleración normal. Ahora nos vamos a calcular la aceleración normal. Para la aceleración normal, lo que hemos visto nosotros, aquí está. Para la aceleración normal necesitamos el radio de curvatura o necesitamos esto. Necesitamos X, necesitamos Y. Podemos encontrar, pero yo quiero hacer otro análisis más, no tanta ecuación, más analítico, pero si alguien quiere encontrar la componente X de la aceleración, la componente Y, lo hace y va a tener el mismo resultado. Pero nosotros vamos a hacer un análisis de aceleración para comprender el sentido, ¿ya? La aceleración normal, ¿qué dirección tiene? Al centro. ¿Al centro de quién? De la circunferencia. La aceleración normal, ¿qué dirección tiene, por favor? De la parábola. Perpendicular al plano o a la trayectoria. Perpendicular a la tangente. Sí, eso. Ay, mierda. ¿Ya? Es más fácil ubicarse en la tangente, ¿no? La tangente intersecta en un solo punto, es tangente a la trayectoria. En ese puntito que estamos analizando voy a dibujar una tangente. Esa es más o menos la tangente. Perpendicular a esta tangente tengo la aceleración normal. Entonces, fíjense, estas dos flechitas, las celestes, vienen a ser la tangente y la normal, y las negras vienen a ser la aceleración X y la aceleración Y. Lo que nosotros queremos es esta aceleración normal, pero nosotros sabemos que en un movimiento parabólico la aceleración total viene a ser la aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad está sí o sí dirigida hacia abajo. Entonces, esta es la aceleración de la gravedad, la roja. La roja viene a ser la aceleración de la gravedad. Y si ustedes trasladan esta aceleración normal, control C, control... ¿Cómo dijo el movimiento parabólico? Perdón. En un movimiento parabólico, ¿quién define el movimiento parabólico? ¿Quién define, cuál es la causa de que el movimiento sea parabólico? La gravedad. La gravedad. O sea, la gravedad es la responsable del movimiento parabólico. Y la gravedad en un movimiento parabólico llega a ser la aceleración total. ¿Por qué? Fíjense. La gravedad está dirigida hacia abajo, en cualquier punto, sí o sí, no hay dónde cambiarla. Esta que está media roja, media naranjada, sí o sí está ahí. Si hacemos una gráfica de las aceleraciones tangencial normal, X, Y, tenemos estas. Las negras, X, Y, la celeste, tangencial normal. Si ustedes
forman o sacan la resultante entre la normal y la tangencial, fíjense que estas son perpendiculares. Sacar la resultante significa cerrar el triángulo. Si cierran aquí el triángulo, lo voy a cerrar para que se puedan fijarse, con una línea solamente, no con vector. Si ustedes cierran ahí el triángulo, como estas son perpendiculares, lo que llegamos a tener es un triángulo rectángulo, donde estos son los catetos, y tienen que ser los catetos porque son los perpendiculares, y esta es la hipotenusa. Y esta hipotenusa llega a ser vertical. Entonces, si ustedes trasladan esta aceleración tangencial acá, no he dibujado muy bien, esta normal tiene que ser un poquito más pequeña. Bueno, la gravedad la voy a hacer un poquito más grande. Si trasladamos, fíjense que no he cambiado la dirección, solamente la he trasladado. Ups. Ahí se nos forma un triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo. Estas dos celestes, estas dos flechas celestes, como son la normal y tangencial, no se olviden que sí o sí tienen que ser perpendiculares. Tienen que ser perpendiculares. Entonces, si estas dos son perpendiculares, la gravedad llega a ser la hipotenusa. Y en un triángulo rectángulo, ustedes pueden resolver aplicando las funciones seno, coseno, tangente o Pitágoras. Ahora, ¿qué tenemos aquí y qué queremos? Lo que queremos es esta, que es la aceleración normal, y lo que tenemos es la roja, que es la gravedad. Para calcular en función a la gravedad, a la roja, la aceleración normal, necesitamos la tangencial para Pitágoras, pero complicado encontrar la tangencial, ya han visto cuáles son sus ecuaciones, o el ángulo, necesitaríamos este ángulo. Ese ángulo necesitaríamos. Ay, no sé qué he hecho. Bueno, pero se me entiende. Este ángulo necesitaríamos. ¿Cómo podemos calcular este ángulo? Si yo retorno la aceleración tangencial a donde estaba, ahí estaba, el ángulo que se forma acá, el ángulo que va formando esta aceleración tangencial con el plano X, es el mismo ángulo que tenemos aquí. Tengo que marcar, sí o sí. Ya. Entonces, el ángulo que tenemos acá es el mismo ángulo. Ese ángulo va a ser el mismo ángulo que se forma aquí. ¿Están de acuerdo o no? Le voy a dar la vuelta a esto. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, que sí. Entonces es el mismo ángulo. Ay, es una chacra para... Bueno, pero se me ubican, por favor. Aquí, el ángulo que tenemos acá es el mismo ángulo que se va a formar aquí. Y el ángulo que tenemos acá lo podemos encontrar. Nosotros sabemos que el ángulo, el momento de lanzar, el ángulo era de ¿cuántos grados? 30. 30. Y a medida que sube en un movimiento parabólico, ese ángulo se hace cada vez más pequeño, hasta que finalmente en el punto más alto se hace 0. Ahora lo que necesito es el ángulo aquí, a 1/3 de la altura máxima. ¿Cómo calculamos el ángulo para un vector? Tangente del ángulo es igual a la componente en Y sobre la componente en X.
Correcto, calculen por favor el ángulo en este momento. La componente Y ya saben que es 4.22. Y tiene que salirnos menos que 30, ¿no? ¿Cuánto le sale? 25 grados, punto 9. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, igual me sale. Listo, y tiene que ser como como decíamos, menor que 30. Entonces, el ángulo que tenemos ahí, que le vamos a llamar ángulo 1 si quieren ustedes, para distinguir del otro, va a ser igual a 25.30, ¿no? Me decía. ¿Sí estoy bien? ¿Cómo era ese ángulo? ¿Cómo se calculaba 20? Perdón. Este ángulo se calcula dividiendo la componente Y sobre la componente X por vectores. Ojo, eso es por vectores. Dice, me sale 25,98. ¿A los demás cuánto les sale? Que sí me sale igual. Lo mismo, 25 grados 58 minutos. ¿98 o 58? 25.98. Ya, 25.98 para manejar solo en grados, ¿ya? Por favor, en grados esto. Este ángulo es el mismo que se tiene aquí. Dividiendo eso me sale 0,48. Ay, perdón. Aquí falta la inversa de la tangente. Inversa de la tangente tienes que sacar, perdón. Inversa de la tangente de ese cociente. Ahora sí te sale. Ahora sí, ¿no? El ángulo viene a ser la inversa de la tangente de la componente Y sobre la componente X, y esto ya saben ustedes que es por vectores. Ahora, en este triángulo rectángulo, este vector rojo es la gravedad, este azul es la aceleración normal, y este ángulo es el ángulo θ sub 1. En este triángulo rectángulo, si aplicamos la función coseno, si digo coseno de θ sub 1, coseno es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo, por favor? Aceleración normal. Correcto, entonces ahí vamos a tener la aceleración normal dividido entre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Gravedad. La gravedad. Entonces vamos a tener aquí aceleración normal dividido entre la gravedad. Y ya está. Y de acá ustedes lo que hacen es despejar lo que queremos, que es la aceleración normal. Entonces, la aceleración normal va a ser la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Cuánto sale, por favor? $8.81. 8.81. Entonces, aquí vamos a tener la gravedad por el coseno y eso sale 8.81. Esto sería metro sobre segundo al cuadrado. Y ahora calculen el radio de curvatura, por favor, porque nuestro objetivo inicial es el radio de curvatura. ¿Cuánto es el radio de curvatura? 1. ¿Cuánto? 1.09. 1.09. ¿Ya está? Entonces, finalmente vamos a tener nosotros aquí que el radio de curvatura es 1.09. ¿Qué cosas? Unidades. Metros. Metros. Ahora, fíjense, si yo expresaba, ahí acaba el ejercicio.
significa que ustedes aquí pueden dibujar una circunferencia con un radio de 1.9 metros. Si calcularían en el punto más alto el radio de curvatura, les daría un radio menor. Si calcularían a 2/3, les daría también menor que este, ¿no? Ahora, fíjense, seguimos analizando. El mismo ejercicio nos los pueden dar de otra forma. Si ustedes reemplazan aquí, en estas ecuaciones, las condiciones iniciales, porque tenemos que aprender a ver esas condiciones iniciales. ¿Por qué estará así? Pues el otro día está fallando. Ya, lo bajaremos aquí. O ahí mismo. Aquí, ya. Ahí vamos a poner. Fíjense, en este mismo, nosotros vamos a reemplazar las condiciones iniciales para las ecuaciones de la posición. Para este movimiento parabólico, para el que hemos hecho, ¿cuánto es la posición inicial? 0. X. 0. 0. 0. Entonces este término lo borro. La velocidad X sabemos que es la misma en cualquier punto, ¿no? Entonces, independientemente del tiempo... ¿Por qué sería 0, perdón? Porque estamos hablando de un movimiento parabólico completo y hemos puesto nuestro sistema de referencia donde se lanza la partícula. Ya, gracias. Ahora, venía aquí. Durante todo el movimiento, la velocidad X es la misma, eso ya hemos visto. Entonces la velocidad X se convierte en una constante en un movimiento parabólico. No cambia en función del tiempo. Y esa velocidad X para nosotros es 5 raíz de 3. En decimales, ¿cuánto es 5 raíz de 3, por favor? 8.6. 8.6, ya. Si hay alguna variación, no importa. 8.66. 8.66. Ya, 8.66, ya, T. Ahora, estoy reemplazando las condiciones iniciales. Si me voy al eje Y, la posición inicial para este movimiento, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la posición? 0. 0. La velocidad inicial Y, ¿cuánto vale? Para este ejercicio, ¿cuánto vale? 4.22 ensayado. 4.22. El tiempo es el tiempo que transcurre durante el movimiento, menos la gravedad es 9.8. Dividido entre 2, ¿cuánto es? 4 puntos y algo. ¿Cuánto es 9.8 entre 4.9. 4.9. Entonces, fíjense, si nosotros reemplazamos en nuestras ecuaciones de posición, este mismo ejercicio tiene estas dos ecuaciones paramétricas. Sus ecuaciones paramétricas son estas. Fíjense la forma de las ecuaciones. X lineal, Y cuadrática, pero tiene los dos términos y el término cuadrático es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque es un parabólico, ¿no? Porque la aceleración siempre está dirigida hacia abajo. Y este siempre tiene que ser 4.9 si esto es parabólico. Porque si aquí le pongo más 10, ya no es el movimiento parabólico que se rige por la aceleración de la gravedad. Será una trayectoria parabólica, pero el movimiento parabólico se define como aquel movimiento definido por el efecto de la aceleración de la gravedad. Ahora, si nos vamos a nuestras ecuaciones de nuestros ejercicios que les voy a enviar, el ejercicio 13 que les daba, fíjense la forma. Para X lineal y para Y cuadrática con negativo 4.9. Ahora, ¿estas ecuaciones son o no son ecuaciones de un movimiento parabólico? La del 13. Son. Son.
Es otra forma de expresar. Que les haya dicho aquí velocidad inicial 10 con un ángulo de 30 grados es lo mismo que les dé estas ecuaciones. Y ustedes ya tienen que saber identificar. Hemos hecho el cálculo del radio de curvatura nosotros más intuitivamente analizando. Pero si alguien quería, agarraba estas ecuaciones paramétricas, o si alguien quiere, deriva, tiene la velocidad X, tiene la velocidad Y. Fíjense, deriven esta. Deriven la componente X. Si derivan la componente X, ¿qué obtienen? 8.66. 8.66. Y al derivar X obtenemos la velocidad X, que es 8.66. Deriven esto. Deriven Y. ¿Qué obtienen? 4.2 menos 9.8t, que es la ecuación que tenemos aquí. Vuelven a derivar, obtienen la aceleración. Vuelven a derivar, obtienen la otra aceleración. Y con esas pueden calcular la aceleración normal y la aceleración tangencial y calcular el radio de curvatura, ya no por el método que acabamos de ver, sino pueden calcular el radio de curvatura a través de esta relación, ¿no? Derivan lo que hemos hecho aquí. Derivan la posición para encontrar Bx, la posición Y para encontrar By. Vuelven a derivar para encontrar la aceleración X y la aceleración Y. Luego calculan la aceleración tangencial con la derivada de la rapidez. Luego calculan la aceleración normal con esta formulita y el radio de curvatura. Un método. O alguien, otro método para hacer exactamente lo mismo. Alguien puede decir, yo voy a usar esa fórmula larga que dijo su compañero. Y el radio de curvatura es 1 más y' al cuadrado elevado a la 3 medios sobre y2' al cuadrado. Pero para eso necesito derivar y con respecto del tiempo. Pero aquí yo no tengo y con respecto del tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son dos ecuaciones, pero podemos encontrar y con respecto del tiempo, que es la ecuación de la trayectoria. Podemos, ¿no? Despejamos de aquí el tiempo, que sería x sobre 8.66, y reemplazamos. Y ahí ponemos x sobre 8.66, perdón. X sobre 8.66, y eso también lo ponen acá, X sobre 8.66, y esa ya llega a ser la ecuación de la trayectoria. Derivan eso una vez, derivan eso dos veces y reemplazan en la formulita. Fíjense que hemos visto tres formas de hacer lo mismo, pero esas tres formas las pueden hacer cuando están comprendiendo lo que hacen. ¿Cuál es su tarea para este martes? Porque el lunes es feriado. Sinceramente, hoy estaba remuerta. Cuando usted esté despertado, estaba así, ya por dormirme, porque me trasnoché un montón. Pero despertado, gracias. Y no pensaba pasar clases, les quería decir, chicos, quiero dormir, pero me acordé que el lunes es feriado, entonces no está bien, tenemos que seguir, vamos a bajar el ritmo. Entonces, como el lunes es feriado, ¿qué tienen que hacer para presentarme el día martes? Para presentar el lunes hasta las 23:59 de la noche, y el martes revisamos. Tienen que resolver este ejercicio que acabamos de ver. Anótense, por favor. Resolver el ejercicio 12, no ese ejercicio, el 12. Resolver el ejercicio 12 por tres métodos, por los tres métodos que acabamos de analizar. Un método ya lo hemos analizado. Anótense, por favor. Resolver el ejercicio 12 de tres formas diferentes. Ya les he explicado. Dos son bien parecidas, por si acaso. 2, ejercicio 2.
Demostrar las ecuaciones del movimiento parabólico. Estas ecuaciones que hoy las hemos usado así ciegamente, sin saber de dónde salen, quiero que las demuestren con cálculo diferencial e integral, es decir, derivando y o integrando. Tres. Resolver los ejercicios 1 y 2 de la práctica. 4 cosas tienen que hacer. Inge, ¿podrías repetir, por favor? El ejercicio 1 es resolver el ejercicio, ¿qué número era? El 12. 12 de 3 formas diferentes. Resolver el ejercicio 12 de 3 formas diferentes. 2. Demostrar las ecuaciones de movimiento parabólico. Demostrar las ecuaciones de movimiento parabólico. Docente, una pregunta. Dime. De las ecuaciones de mostrar de parabólico, ¿sí o sí por integración o podemos hacerlo por caída libre y MRU? Integración. Ya. Por integración o derivación. Y 3. Resolver los 2 primeros ejercicios de la práctica. Ya, entonces estoy poniendo ya, esto lo tienen que presentar, por favor, hasta el día martes para ustedes, no, lunes, ¿no? El lunes es 21. ¿Alguien sabe, no, 22, ¿alguien sabe por qué el 21 es feriado? Por Año Nuevo Aymara. Sí. ¿Y alguien sabe por qué se celebra el Año Nuevo Aymara? Creo que es de la... ¿De qué? ¿Alguien sabe, chicos? Creo que es nuevo calendario Aymara, ¿no? O sea, esa fecha comienza el calendario Aymara, sino que El invierno. Sí, en realidad es Año Nuevo Aymara porque es el calendario que se usaba antes y eso se da más, las causas son más causas astronómicas, porque sabemos que es el día, ahí sí es el día más frío del año, porque el Sol se encuentra más lejos la Tierra se encuentra más lejos del Sol. Saben que la trayectoria del Sol no es una circunferencia, es un eclipse y se encuentra en uno de los extremos, ¿no? Y el Sol está en uno de los focos del eclipse, no está al centro. Entonces, cuando estamos más lejos del Sol, sucede lo que es el solsticio de invierno. O sea, estamos más lejos del Sol y por eso ahí sí las temperaturas bajan y por eso se dice que es el Año Nuevo Aymara. Y ahí empieza, ¿no? Su época de cosecha, chicos. Eso ya no se viene en detalle. Pero sí empieza, es como que su año inicia, pero desde el punto de vista de siembra y cosecha, ¿no? No como nosotros que es fiesta y luego todo sigue normal. Bueno. Entonces, ella cree un espacio. ¿Y qué grabó la clase? Ay, no. Mil disculpas. Se me ha ido. Perdón. ¿Se acuerdan, pero? Perdón.
No he grabado. Mil disculpas. Dije un favor solo. Dime. Podría ser uno de esos videitos, aunque sin audio, del método que hemos hecho hoy día y los otros dos métodos más. Es que me perdí algunas partes. Ya, pero mañana. No importa, ahí cualquier día. Por favor, mándame un mensajito mañana en la tarde y me voy a acordar y ese ratito te lo hago. Lo hago y se lo subo al grupo, ¿ya? Está bien, ingeniera, gracias, muchas gracias. Chicos, ya había sido y 22. Por favor, quedaremos ahí. Me están esperando los del otro grupo. Nos vemos el día martes. Por favor, mañana me piden el videíto y hagan su tarea, por favor, ¿ya? Y sé que va a haber muchas dudas. Pregúntenme, yo les voy a ayudar mediante el grupo, pero avanzaremos. ¿Ya? Hasta el martes. ¡Feliz Año Nuevo! Feliz año nuevo. Gracias por la clase. Nos vemos, Inge. Nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Tuvo chévere, chévere, chévere.